Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase de Fundamentos de Matemática. No, perdón, estoy mal. La clase de Análisis 2 me confundí. Análisis 2, perdón. Eh, Confirme, por favor, que me están escuchando bien. Confirmo. Sí, buenos días, profe. Sí, se le escucha bien. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya, entonces vamos a comenzar con la materia. A ver, veamos. Ya, entonces vamos primero a analizar el problema del área, que es el que origina las integrales, ¿no? Entonces recuerden que este curso es básicamente un curso de cálculo integral y lo primero que se va a ver es de dónde surge eh, este concepto de la integral. Entonces, la integral está basado en considerar problemas de áreas. Bueno, también de distancias, pero nosotros vamos a ver solamente el problema del área porque esa es la motivación, digamos, que va a originar la definición de integral, ¿ya? Entonces, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, de la escuela, del colegio, que es el área de una figura, por ejemplo. Fíjense acá, si usted tuviese un rectángulo, el área es base por altura, ¿no es cierto? Acá dice L por W, ¿sí ven? Si usted tuviera un triángulo, sería un medio de la base por altura. Si usted tuviera una figura de este tipo, tendría que hallar el área 1 de este triángulo, más el área 2, más el área 3, más el área 4, ¿no es cierto? Todo eso parece más o menos fácil hacer, ¿no es cierto? Porque tenemos fórmulas para esto de aquí. Dice acá, sin embargo, vamos leyendo, no vamos a leer todo, algunas partes vamos a saltar, pero las partes que nos interesan sí voy a ir leyendo, ¿no es cierto? Y explicando. Entonces dice acá, sin embargo, no es fácil hallar el área de una región con lados curvos. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el área de la región, de una región, pero parte del problema del área es hacer que esta idea intuitiva se precise dando una definición exacta. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene esta área de aquí? Esta área de esta región S. ¿Sí? Que en este caso, bueno, podríamos poner en los ejes coordenados y acá como una función y igual a x cuadrado. Pero ¿cuál sería el área? Aquí no sirve ninguna fórmula. ¿Sí? Entonces el problema fundamental es ver cómo determinamos esta área y vamos a ver que esa determinación nos origina el concepto de integral, ya que es el objetivo, ¿no?, de esta primera parte, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice, en primer lugar esta parte nos va a interesar, esto de aquí le voy a resaltar. Ya, entonces vamos a ver cómo hacer, qué procedimiento seguir para hallar un área de este tipo. Ya, entonces vamos a seguir lo que nos dice acá en el libro. Dice, en primer lugar, vamos a obtener una aproximación de la región esta región que está acá, representándola por medio de rectángulos. Ya, y después vamos a tomar el límite de las áreas de los rectángulos cuando se incremente el número de estos. En el ejemplo siguiente se ilustra el procedimiento. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1. Nuestro objetivo va a ser determinar esta área, por lo menos una aproximación a esta área, ¿ya? A ver cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que es el ejemplo 1? Utilice rectángulos para estimar el área bajo esta parábola que tiene acá la gráfica, si ven, y igual a x cuadrado, desde 0 hasta 1. O sea, se sobreentiende desde 0 hasta 1 la variación de x, si ven, desde 0 hasta 1. Usted tiene esta gráfica, esta función, ¿no es cierto? Y bueno, acá tiene esta área, ¿ya? Entonces, esta área es la que nos interesa aquí. Es lo que dice, ¿no? La región parabólica S se ilustra en la figura 3. Acá tiene la figura 3, ¿qué es esto? Bueno, vamos ahí. Entonces, vamos a leer la solución y vamos a entenderla, ¿no? A ver qué dice. En primer lugar, el área S debe encontrarse en alguna parte entre 0 y 1. ¿Por qué? Eso es fácil ver, por ejemplo. A simple vista, uno podría construir aquí un cuadrado. Fíjense, voy a hacer esto. Observe lo que voy a hacer acá. Voy a hacer esto, fíjense. Acá, fíjense. Le construyo este cuadrado del lado 1, todo este cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, como es un cuadrado del lado 1, su área va a ser 1 por 1, que me da 1. Puede verle como un metro cuadrado, suponiendo que esto sea un metro y esto un metro, esto sería un metro cuadrado, o simplemente una unidad cuadrada. Todo este cuadrado tiene área 1. ¿Está claro? Ahora, evidentemente, ¿no es cierto? Si ven que esta área S, ¿sí?, va a ser menor que 1. E incluso acá hasta se le podría ver que va a ser menor que un medio esta área, ¿sí ven? Porque si usted le divide en dos este cuadrado, acá esta área aparente va a ser menor que un medio.
Ya, entonces es una primera idea que tenemos, ¿no es cierto? Sigamos. Bueno, esto no hace falta aquí. Bueno, dejémosle ahí ese cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, en primer lugar, el área S debe encontrarse en alguna parte entre 0 y 1. Ya dije, va a ser menor que un medio incluso, porque S está contenido en un cuadrado al lado 1, pero en verdad podemos lograr algo mejor que eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, suponga que dividimos la región S en 4 franjas, S1, S2, S3, S4, al trazar las rectas verticales. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es de este gráfico que está acá. Coge esta longitud, si ven esta longitud de 0 a 1, evidentemente esta longitud vale 1, y le va a dividir en 4 regiones. Entonces, en regiones que tengan esta base, como va a dividir esta longitud que vale 1 en 4 regiones, esto va a ser un cuarto más un cuarto me da un medio más un cuarto me da 3 cuartos, y 3 cuartos más un cuarto me da el 1 que está acá, ¿sí? Entonces, lo importante es saber que cada región, esta de acá abajo, estas regiones que están acá, tienen como base, digamos así, una distancia de un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Cómo se obtuvo eso? Bueno, pues dividiendo esta distancia que es 1, dividiéndole para 4, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de acuerdo, acá están estas regiones S1, S2, S3 y S4 que vamos a aproximar, a ver, esta es la clave, fíjense, con estos rectángulos que están acá a la derecha. Entonces, a ver, lo primero que hace es trazar verticales de aquí. Una vertical en X igual a un cuarto, en X igual a un medio, en X igual a 3 cuartos, traza verticales. Primera cosa. A ver, después, atención, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense bien, por favor. Vamos a obtener estos rectángulos de acá. ¿Sí ven? ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, pues fácil. Sube acá del un cuarto hasta si ven aquí, le sube hasta la gráfica de la función y le traza una línea horizontal aquí. Le da este rectángulo de acá. ¿Ven? Este primer rectángulo sale de aquí, de esta región. Fácil, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Sube aquí hasta la gráfica y traza una línea horizontal aquí. En este punto traza una línea horizontal. Justo hasta estar sobre el un cuarto acá y le baja. Le da este. Lo mismo acá, fíjese. Traza hasta aquí, esta altura, una línea horizontal aquí, hasta acá, y baja, que es este. Y finalmente lo mismo con este otro. ¿Sí ven? Hasta aquí y baja. Ya, entonces estos rectángulos, sí está claro, ¿no es cierto?, que aproximan esta área que estamos buscando, que es esta de aquí originalmente. Le aproximan. Ya, entonces lo que estamos buscando es una aproximación, justamente. Bueno, entonces, acá esto es más o menos fácil calcular esta área. Entonces lo que voy a hacer es calcular esta área de estos 4 rectángulos. Y es fácil porque tenemos fórmulas para los rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hemos logrado evitar este problema que no hay fórmulas para las áreas de estas figuras. Pero bueno, claro, solo es una aproximación. No es la misma que estamos buscando, es evidente, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que nos concentramos acá y uno dice, a ver, ¿cómo es el área? Sería, pongámosle, área 1 más área 2 más área 3, voy a ponerle así, para llamarle de alguna manera, más área 4. Donde el área 1 es el área del primer rectángulo, del más pequeñito, área 2 es del área de este y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, a ver, atención, ponga atención. Entonces, ¿cómo encuentro el área 1? El área 1 sería la base, porque solo de este rectángulo pequeñito de aquí, ¿sí? Sería la base que mide un cuarto, anotémosle, sería igual a un cuarto, por la altura. La altura está aquí. A ver, aquí mucho cuidado, verá. Esta distancia, si le ven acá, vale un cuarto. Pero esta altura de aquí a acá, si le ven esta altura, es, note que aquí está como que fuese X acá abajo en este punto, si le ven este punto de acá abajo, aquí es X igual a un cuarto. Entonces, si esta altura va a ser X cuadrado. ¿Por qué va a ser X cuadrado por esta ecuación de aquí? Recuerde, si le ven esta ecuación de aquí. Entonces, cada vez que usted tiene una X acá, ¿no es cierto? Una X en cualquier parte de acá abajo, la altura va a ser X cuadrado por la ecuación que está aquí, que es la gráfica de esta, ¿no? Y igual a X cuadrado, ¿sí? Entonces, esta altura va a ser un cuarto, porque está aquí en el punto un cuarto, si le ven, al cuadrado. Entonces, esta va a ser la altura, póngale aquí un cuarto por un cuarto al cuadrado, ¿no es cierto? Más, otra vez, el área ahora de este rectángulo base. La base sería un medio menos un cuarto, que es un cuarto. Todo esto vale un cuarto, un cuarto, un cuarto, no hay problema. Si entonces la base otra vez vale un cuarto por la altura. A ver, con cuidado acá. Tendrá cuidado. Ahora, en cambio, la altura va a ser
como este es el punto 1/2, entonces la altura va a ser 1/2 al cuadrado, esta altura de aquí, ¿sí? Entonces por 1/2 al cuadrado. Y así con los demás, ¿no es cierto? Más el tercer rectángulo va a ser base, otra vez un cuarto, por la altura va a ser esta de aquí, ¿no es cierto? Esta, que sería 3/4, como eso, esta altura está acá, y esta es de ecuación y igual a x cuadrado, por lo que ya indiqué, entonces es 3/4 al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente va a ser la base, que es 1/4, de este rectángulo, el más grande, si ven, esto mide 1/4 por la altura, que si quiere podría ponerle 1 al cuadrado, ¿no es cierto? 1 al cuadrado, que le da 1, ¿no? Bueno, o 4/4 al cuadrado, como quiera, llama por 1 al cuadrado. Entonces resolvemos esto. Ya resolvemos ahí, sería 1/4 por 1/16 más 1/4 por 1/4. ¿Estoy bien? Más 1/4 por 9/16. Así es, ¿no? Más 1/4. ¿Sí ven? Ya bueno, tendría que hacer esta suma, puede ahí hacer con una calculadora, lo que sea usted. Ya, ese es el proceso. Ya, veamos acá cuánto sale, ¿no es cierto? Acá en el libro debe estar más o menos lo mismo. Veamos, acá está. Y es lo que acabo de hacer. Está aquí. Esto. Esto de aquí. ¿Sí? Da esto, 15/32. Puede hacer en su calculadora, como digo. Y pasándole a decimales, haciendo esta división, 0,46875, ¿sí? O sea, esta área que estamos buscando, si tiene una primera aproximación con estos rectángulos que acabamos de ver. O sea, la suma de esta área es 0,468, que dice acá, ¿no es cierto? Bueno, 0,468, creo que decía, ¿no? Veámosle. Sigue, 875, ¿ya? ¿Sí le ven? ¿Así está claro entonces? A ver, pero aclaremos esto un poco más, ¿verdad? El problema original es hallar el área. Yo estoy haciendo esto y obtengo una aproximación. Aproximación que obviamente no es el área que buscamos, y está claro eso también, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, es una primera aproximación con rectángulos, digamos, que se salen, que son superiores a la gráfica, ¿ya? A esto le vamos a llamar con esta notación, le vamos a llamar así. Esta es una aproximación que se le va a llamar R⁴. ¿Por qué? Porque hay 4 rectángulos y esta R va a señalar que los rectángulos están sobre el gráfico también. Si ven que sobrepasan el gráfico, vamos a llamarles así. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Ya. Tenemos una primera aproximación, que es lo que dice acá, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, de la figura que vimos, ¿no es cierto? Vemos que el área, volvamos acá para que le vean, esta área que estamos buscando es menor que esta área total, pues. Es menor, porque esto se ve claramente que esta área es mayor que esto. Entonces, esta área es menor que este resultado que acabamos de hallar, y es lo que pone aquí. Aquí, fíjense. ¿Sí le ven? Esto de aquí. El área que estamos buscando le llama A, va a ser menor que este resultado. Bueno, ya algo es algo, ¿no es cierto? Ya, sigamos. Ahora dice, sigamos leyendo. En lugar de usar los rectángulos que acabamos de ver en la figura 4B, podríamos utilizar los rectángulos más pequeños de la figura 5. Entonces va a ser otra aproximación. Pero los rectángulos van a ser un poquito diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, dice cuyas alturas son los valores de f en los puntos extremos de la izquierda. Note que acá arriba, acá donde estábamos haciendo, fíjese, las alturas son en los puntos extremos. Si ven aquí de este intervalo, en el punto extremo de la derecha, o sea, toma la altura. Punto extremo de la derecha, toma la altura. Acá igual. En el punto extremo de la derecha de este intervalo, ¿sí ven? Toma la altura. En cambio, acá va a tomar en los puntos izquierdos de cada intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ve acá. Fíjense acá. Volvamos acá, aquí. Cojamos esto. Atención lo que va a hacer, verá. Entonces, antes habíamos tomado este rectángulo, fíjese, construido así. Acá una línea horizontal, ¿sí ven? Y nos daba este. Ahora vamos a hacer lo siguiente, verá. La altura va a ser el punto extremo izquierdo de este intervalo pequeñito, ¿sí ven? Que es este. Entonces, al tomar la altura, la altura que aparece aquí en este punto, la altura es 0. Entonces, el primer rectángulo va a ser así, un rectángulo sin altura, digamos así, con la altura 0. ¿Sí le ven? ¿Le ven aquí este? El siguiente va a ser de aquí para acá. No sé si le ven aquí, verán así. El siguiente va a ser de aquí, si le ven de aquí para acá. Y el siguiente va a ser de aquí para acá.
Eso es lo que está haciendo en esta siguiente figura. Aquí. ¿Se ven? Entonces, en el primer rectángulo tomaba la altura, el punto, la altura, eh, digamos, el valor de la función en el punto izquierdo de este intervalo, que es 0. Acá le sube aquí la altura y le toma así. Sube la altura acá, le toma así, le toma. Aquí se obtienen estos tres rectángulos realmente, ¿no? Hay un cuarto rectángulo que está aquí que no se le ve que tiene altura 0. Sería 1, 2, 3, 4 realmente, ¿sí? Y hace lo mismo. Solo que ahora le va a llamar a la suma de estas áreas, le va a llamar L sub 4. ¿Sí ven aquí? L sub 4. Antes era R sub 4 que nos sale este número de acá arriba. Entonces ahora con este otro procedimiento, que es un poquito distinto, ¿no es cierto? Va a ser lo mismo ya con estos rectángulos, sumar las áreas. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo aquí? Fíjese, este que como digo ni siquiera se le ve, tiene altura 0. Sería base, un cuarto, acá está, por la altura de este rectángulo de aquí, que como digo, si le ven, no será, es una línea realmente, altura 0, acá está, ¿sí? 0. Le pone al cuadrado porque tiene que ser el x cuadrado también, la altura no. Bueno, acá se ve más claro, más. Vamos ahora al área de este rectángulo. Fíjense acá, con cuidado. El área de este rectángulo es base, que es un cuarto, está aquí, por la altura. La altura es un cuarto al cuadrado. ¿Sí ven? Es esta altura de aquí. Entonces, un cuarto al cuadrado, ya expliqué eso. Más, ahora el área de este sería base, otra vez un cuarto, que está aquí, por la altura es un medio. Si le ven esta altura, un medio al cuadrado, ¿no? Porque estamos con esta ecuación. Ya, pone acá. Y finalmente, el área de este rectángulo de aquí sería base, un cuarto, está aquí, por la altura que es 3 cuartos al cuadrado. Resuelve esto. Hágale con calculadora, como sea, sale 7/32. Pasándole a decimales le queda esto. 0.21875. A ver, entonces, evidentemente, ahora, esta área es menor que el área que necesitamos, pues, que es esta. Si le ven que es más chiquita. Entonces, bueno, volvamos. Entonces le va a poner así. El área que estamos buscando, toma esta parte que ya encontramos acá arriba, es menor que 0.46875 que sacamos antes, y va a ser mayor que este valor que obtiene acá, 0.21875. ¿Ya? Entonces, esta es una primera aproximación. Recuerde que a este le está llamando L sub 4, ¿sí? Y a este le está llamando R sub 4. Ya, bueno, sigamos. Entonces, una primera aproximación es que el área debe ser un número que está entre estos dos números de aquí. No sabemos todavía cuánto es el área. Estamos buscando. Pero repito, es una primera aproximación. Ahora, está claro también, ¿no es cierto? Es intuitivamente claro esto que voy a decir, que si usted hace con más rectángulos, perdón, ya no 4, sino, por ejemplo, con 8 rectángulos, la aproximación mejora. Entonces, lo que dice acá, es posible repetir este procedimiento con un número mayor de franjas, de rectángulos, al final, ¿no es cierto? En la figura 6, acá está la figura 6, fíjese, cuando usted va leyendo un libro, tiene que darse cuenta que figura 6, esta es la figura 6, esta de aquí, esta parte A y parte B. En la figura 6 se muestra lo que sucede cuando dividimos la región S en 8 franjas de anchos iguales. O sea, ahora las franjas van a ser de ancho, digamos, en la base, un octavo, porque va a dividir en 8 franjas. ¿Sí ven? Entonces hace el mismo procedimiento. Fíjense acá. Hace el mismo procedimiento, obtiene rectángulos que sobrepasan el gráfico, ¿sí ven? Pero solo con 8. Lo mismo que hice antes, no voy a repetir. Con 8, cuente aquí el número de rectángulos. Sí, observe que toda esta área es mayor de que el área que estamos buscando, pero hay 8 rectángulos ahora. Y hace lo mismo también con estos rectángulos, 8 rectángulos, pero el área de estos rectángulos va a ser menor que la que estamos buscando, pero es el mismo procedimiento, ¿sí ven? O sea, en lugar de tener ahora estos 4 de aquí, tiene estos 8 de acá. Y en lugar de tener estos 4 de aquí, tiene estos 8 de acá, pero es el mismo procedimiento. Entonces, otra vez vuelve a calcular el área, esta que sería R8, esta área de aquí sería R8, calculando el área, y esta área de aquí le va a llamar L sub 8. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, como digo, es el mismo procedimiento, ya no voy a repetir, porque es lo mismo. Y bueno, acá está la explicación, usando los puntos extremos de la izquierda para calcular las alturas, y acá los puntos extremos de la derecha, y cosas así, ¿no? Entonces hace nuevo este cálculo
repitiendo lo mismo que hicimos para estos 4 y obtiene esta nueva aproximación. Fíjense, o sea, R8, haciendo base por altura, más base por altura, más base por altura, y cosas. Sumando todo eso le va a dar esto de aquí, este número, este. Lo mismo acá, sumando las áreas de estos rectángulos y base por altura y todo eso que ya vimos, le va a dar esto. Esta es una nueva aproximación. Note que es diferente, obviamente tiene que ser diferente de la que se obtuvo antes. Acá tuvimos esto. Antes sabíamos con 4 rectángulos que el área está entre estos dos números, 0,21 y 0,46. Ahora, haciendo con 8 se mejora la aproximación. El área va a estar entre 0,27 y lo que viene y 0,39 y los números que vienen acá. ¿Sí? Entonces lo que dice. De modo que una posible respuesta para la pregunta que estamos tratando de hallar el área, es decir, que el área verdadera de S se encuentra ahora entre estos dos números de aquí. Entonces, bueno, paramos, decimos, bueno, ya hemos hecho con 4, con 8. ¿Sí? Podemos hacer con el número de rectángulos que queramos. Mientras más rectángulos usemos, es mejor la aproximación al área que estamos buscando. Entonces acá, si le ven acá, hay un cuadrito con n, ln, l sub n y l sub n. O sea, cuando n vale 10, o sea, cuando no usa 8 rectángulos ahora, usa 10, el área menor le da 0,285 y el área mayor le da 0,385. O sea, el área real está entre estos dos números. Sigue haciendo. Coge 20 rectángulos. Ahora tiene otros números. Fíjense, 308, 0,3 y así sucesivamente. ¿Sí ven? 0,358 acá. Si coge 30, 50, 100, 1000 rectángulos. Obviamente es muy difícil graficar así a mano los 1000 rectángulos, ¿no es cierto? Pero sería la base un milésimo, ¿no es cierto? Puede hacer el mismo procedimiento, calcula ambas áreas por los rectángulos que aparecen y fíjense qué pasa, ya con 1000 se puede ver un patrón aquí. Este parece que se acerca hacia 0,33 y este también, ¿sí ven? Es como que se van aproximando, ¿sí ven? Ya, entonces uno podría pensar, ¿no es cierto?, que si cojo, no sé, n igual a 10.000, esto va a mejorar todavía, se van a aproximar más a 0,33, o si cojo 100.000 rectángulos, se va a aproximar. Y se va a aproximar mucho más a lo que queremos si tomamos un límite, cuando n tiende hacia infinito. Esa es la idea fundamental, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos adelantemos, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que se puede ver, dice. Una buena estimación se obtiene promediando estos números, o sea, lo que hace es promediar estos dos números, y aparentemente el área sería esto, fíjense acá. Coge la última, ¿no? Le promedia. Bueno, entonces uno podría decir que el área es más o menos de este valor. No es exacto, pero bueno. Seguimos. Ya, entonces este procedimiento, repito, el que hicimos para 4 y para 8 rectángulos, se puede hacer para cualquier número de rectángulos. Ya. Entonces sigamos, veamos qué más hace acá en el libro, que es la explicación, ¿no es cierto? Ya, entonces, a ver, antes de ver el ejemplo, la respuesta sería esto, más o menos. Porque si usted lee la pregunta de este ejercicio, fíjense lo que dice el ejercicio. Utilice rectángulos para estimar, dice, no para hallar el valor exacto, para estimar el área. Entonces, aproximadamente con esta estimación de 1000 rectángulos que hace el libro, saldría un promedio de estos dos, no sé, 0,33, sería el área más o menos. Muy cercano a un tercio. ¿Sí le ven? Porque un tercio es 0,3333, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Ya, entonces, vamos a ver, ese sería el ejemplo 1. Vamos a ver un ejemplo 2. ¿Qué dice acá? Que usa las mismas ideas. ¿Qué es lo que pide ahora el ejemplo 2? Entonces, para la misma región que estamos viendo, para la región S, el ejemplo 1 dice, demuestre que la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación superiores, ya porque había unos superiores e inferiores, o sea, superiores son los que se pasan, digamos, el gráfico, como está acá a la izquierda, si le ven, acá, estos son superiores, tiende a un tercio. Solamente va a ser con los superiores de aquí. ¿Ya? Los inferiores, que también se puede hacer, se deja para después. Entonces, ¿qué es lo que pide ahora este ejercicio? Pruebe, a ver, demuestre que la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación tiende, le resalto esta parte, tiende, se aproxima a un tercio. Es decir, o sea, cuando dice tiende, quiere que demuestre que este límite es un tercio. Límite de R sub n. Cuando n tiende a infinito es un tercio. ¿Ya? Es lo que dice. Entendamos un poco más, a ver, aquí hago un pequeño paréntesis sobre esta expresión. Límite cuando n tiende hacia más infinito. En el libro no le pone más infinito, yo sí le pongo Rn es igual a un tercio.
Ya, yo sé que ustedes saben calcular límites, ¿sí? De hecho, en el análisis 1 se calcula los límites, se ve un montón de casos y cosas así, ¿no es cierto? Ahora, que usted sepa calcular límites no garantiza que sepa lo que realmente es un límite, ¿ya? Yo espero que todos ustedes sepan que es un límite. Repito, porque una persona puede, por ejemplo, saber calcular una multiplicación y no saber bien qué es una multiplicación o cuándo se usa. Bueno, de todas maneras, lo que quiero aclararles es esto, ¿verdad? Esta expresión es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que escribir así. Yo puedo escribir esto, ¿verdad? Si n se aproxima hacia más infinito, entonces r sub n se aproxima a un tercio. Esto es un poco más fácil de entender. Esta es la notación, digamos, más formal de los límites. Pero esto significa esto de acá también. Fijaránse, no significa que el Rn se hace algún momento un tercio. Cuidado, aunque esté el igual, aquí está igual, a veces confunde. Uno piensa que algún momento este se hace un tercio. No se hace en general. Puede ser que con funciones constantes sí se haga un tercio, pero esta no es una función constante porque va variando, ¿no es cierto? Ya, lo que dice es lo siguiente, cuando usted ve este límite, una manera más fácil de entender es, si n va para más infinito, este de aquí, o sea, si n se acerca a más infinito, Rn se acerca hacia un tercio. Es lo que estoy poniendo acá. Fíjense, por eso le pongo flechitas nada más. Si n va para más infinito, este Rn se aproxima hacia un tercio. Eso es lo que hay que probar, ¿ya? Bueno, obviamente se usa esta notación más que esto, ¿no? Porque esto en cambio es más fácil de manejar en los cálculos, o sea, en las cuentas que uno va haciendo, ¿no? Bueno, entonces volvamos al problema. Eso es lo que me pide eh, comprobar, ¿no? Probar. Ya, de nuevo, fijémonos en el gráfico. Lo que dice, en otras palabras, que si n va para más infinito, recuerde que este n es el número de rectángulos. ¿Se acuerdan? R4, R8 y cosas así que vimos por ahí. Ahora le pone R sub n. Este n va a tender hacia más infinito. Lo que me está diciendo, pruebe que si usted aumenta el número de rectángulos, ¿sí? Así sería, ¿no? Aumenta indefinidamente el número de rectángulos, más y más rectángulos, 100, 200, 1000, 10.000, 100.000, 100.000 millones, 200.000 millones, por eso va para más infinito, ¿sí ven? Este número, el área de estos rectángulos, se aproxima hacia un tercio, ¿ya? Eso es lo que pide probar, ¿sí? Entonces vamos ahí. Entonces, a ver, el mismo análisis que hemos hecho para 4 rectángulos, para 8 rectángulos, vamos a hacer para n rectángulos. Esa es la parte clave de esto, ¿no? Entonces, solución, la notación que se usa es esta. R sub n. R sub n es la suma de las áreas de los n rectángulos de la figura 7. Esta es la figura 7, puede ver. A ver, aquí le voy a agrandar un poco temporalmente para que se entienda lo que voy a hacer. Fíjense, aquí. Aquí tenemos este, ¿no? ¿Sí le ven? Ya, entonces yo lo que va a hacer acá en el libro es ya no coger, aunque aquí estén, digamos, algunos rectángulos, va a coger en general n rectángulos. Si le ven, por eso acá le pone, si tiene n rectángulos, este ancho, veamos el ancho de la base, se pone aquí. ¿Qué sería? Ancho de la base sería de dividir la longitud de esta, que es 1, ¿sí ven? Desde 0 hasta 1 es 1, sobre el número de rectángulos, que es n. Cuando eran 4, ¿se acuerdan que salió un cuarto? Cuando eran 8, salió un octavo. Cuando es n, sale 1 sobre n. Entonces, cada uno de estos rectángulos acá tiene base 1 sobre n. De aquí para acá 1 sobre n. De aquí para acá 1 sobre n. O sea, en otras palabras, en este punto, no sé si le avanzan a ver, en este punto sería 1 sobre n. No se confundirá acá, verá. Todo esto es 1 sobre n, esta distancia 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n. Pero ya este punto en coordenadas en x, sería 1 sobre n más 1 sobre n. Acá le daría un 2 sobre n, ¿no es cierto? O sea que sería 2 sobre n. El punto, no se confundirá, no digo el ancho de. Este punto sería 3 sobre n. Y así sucesivamente, ¿sí ven? Este punto de acá sería 4 sobre n. Este punto último sería n sobre n, que es el 1. Si quieren puede verle, ¿no? Este es el n sobre n, bueno, que es el 1. ¿Ya? Y entonces así. Entonces estas coordenadas serían 1 sobre n aquí, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n y así sucesivamente. Este último que sería n sobre n, que es 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso podemos calcular las áreas de todos estos rectángulos, que hay
en general hay n rectángulos aquí. Veamos, aquí le pongo, aquí hay n rectángulos. Ya no hay ni 4 ni 8, hay n ahora. El análisis es lo mismo. Ya, entonces vamos a sumar las áreas de estos n rectángulos. La misma cosa, base por altura. A ver, vamos al primero, por ejemplo, este pequeñito de aquí. Este pequeñito de aquí, si le ven, no sé si se alcanza a ver aquí, déjenme verle. Sería, bueno, base 1 sobre n, altura sería 1 sobre n al cuadrado, ¿no? Si aquí es punto 1 sobre n al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, no se le ve bien acá. Déjenme ver si le agrando un poquito más. No se le alcanza a ver bien, bueno. Está demasiado ahí. Bueno, la cuestión es esta, ¿verdad? Vamos a ir sumando las áreas. Sería base de este, sería 0. Por la altura sería 1 sobre n al cuadrado. Está aquí. Fíjense aquí. ¿Se le ven? Base 1 sobre n, por altura 1 sobre n al cuadrado. Más el área del siguiente. El área del siguiente sería base, la longitud esta, que es 1 sobre n otra vez, por la altura, esta sí se le ve aquí, ¿sí? Esta altura de aquí nada más sería 2 sobre n al cuadrado. En esta n no le he hecho bien aquí, le corrijo un poquito. Está medio feo esto. El n aquí, ¿no? Ya, así, ¿ya? Entonces, la siguiente área sería base, repito, 1 sobre n por 2 sobre n al cuadrado. Recuerde que estamos con y igual a x cuadrado. Aquí está. Por eso está aquí. ¿Ven? Y sigue. El siguiente sería base 1 sobre n por esta altura de aquí. Esta altura está de aquí hasta aquí nada más. No se confundirá, solo hasta aquí, no es hasta acá arriba. Cuidado, hasta aquí nomás. Sería 3 sobre n al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último, ¿sí? Entonces aquí está, fíjese. Ya le hago un poquito más pequeño esto. Ahí puede verle. ¿No es cierto? ¿Se lo ven ahí? Entonces, esta es la suma del área de todos estos rectángulos de acá, ¿no? ¿Sí? Estos de acá. Tiene aquí. Puntos suspensivos, ¿no? Porque aquí hay n, entonces no sé. El último, fíjese aquí, el último sería base 1 sobre n, por la altura que es n sobre n, que es 1 al cuadrado, que es de esta altura de aquí. ¿Sí ven? Entonces, ya hemos sumado todas las áreas de estos rectángulos. Le deja en función de esta n. Bueno, entonces no nos olvidemos que nuestro objetivo es hallar el límite. Eso es finalmente lo que necesitamos. Bueno, y entonces aquí vamos a hacer algunas operaciones para hallar este límite, ¿no? A ver, lo primero que me doy cuenta acá, atención, saco aquí factor común el 1 sobre n. Si ven que el 1 sobre n se repite, entonces le saco de factor común, aquí está. Y también hay un factor común que es 1 sobre n al cuadrado. Fíjense acá, que hay un 1 sobre n al cuadrado. Acá también. Claro, uno puede decir, pero no, pues ahí estaría así. Véale aquí como que también hay un 1. A ver si le entienden bien esto. Aquí el 2 es como 1 por 2. Si ven aquí, 1 por 2. Entonces saco 1 al cuadrado, que es 1 sobre n cuadrado. También factor común. Acá el 3 es como que estuviese 1 por 3 al cuadrado. Entonces también es 1 al cuadrado sobre n cuadrado. Por eso le saca, y de todo le saca este factor común que está aquí. Entonces, ¿qué le va a quedar aquí? Le va a quedar 1, aquí está, 1 al cuadrado, bueno, pues acá le va a quedar 2 al cuadrado, que está aquí. Acá le va a quedar el 3 al cuadrado de esta parte, y acá le va a quedar el n cuadrado. De nuevo aquí, ¿no? El n es también 1 por n acá, no me olvidé ponerle aquí. Aquí también es como un 1 por n. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? No se confundirá, no estoy diciendo 13 o 12 aquí, es 1 por, ahí le pongo el punto si lo avanzan a ver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces saca ese factor común y obtiene esta parte de acá abajo. Ya no hay nada extraño aquí. Multiplica 1 sobre n por 1 sobre n cuadrado, le queda 1 sobre n cubo y le copia esto de nuevo. Esto, repito, acá n, ¿no? Copiemos. R sub n, ¿ya? De arriba. Ya. No nos olvidemos que tenemos que hallar el límite de esto. Ya, bueno, ya hemos avanzado bastante hasta acá. Ahora, por favor, mucha atención. Acá tiene una sumatoria de los n primeros números enteros elevados al cuadrado. ¿Sí? Acá está, esta parte de aquí. Ya, entonces, este tipo de sumatorias se estudia en el análisis 1, no sé si habrán visto. Se puede demostrar por inducción matemática que esta sumatoria, que es la que está acá abajo, es lo mismo que esta fórmula de acá. ¿Sí ven esta fórmula? Es lo mismo que esto. Ya, esa demostración no voy a hacer porque, como digo, es materia de análisis 1 y es fácil de hacer usando inducción matemática. Entonces, en lugar de poner esto, se pone esto de aquí. N por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Claro, acordaráse cuando aparezca esto, porque esto en este tipo de problemas va a aparecer todo el tiempo. Entonces, siempre que usted vea esto, ¿sí?
puede reemplazarle por esta expresión de aquí. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Ya, repito, esto se puede usar inducción matemática para demostrarlo. Ya, entonces, en lugar de poner esto, le copio esto de acá. O sea, me quedaría esto que está aquí, fíjense. Copiamos Rn, 1 sobre n cubo, le copio aquí. 1 sobre n cubo. Y esta parte le reemplaza por esto de acá. Que está aquí, n más 1, 2n más 1 sobre 6, que está acá. Ya, y entonces ahora sí vamos a tomar el límite, ¿no? Le simplificamos un poquito antes, fíjense, este n con un n cuadrado me queda casi 6n cuadrado, n más 1, 2n más 1. O sea, hay que tomar el límite cuando n va para más infinito, que está aquí. Ya, entonces vamos ahí. Ahora sí tomamos límite, fíjense, el límite de este es el límite de este, ¿no? Y este límite es fácil, ¿no es cierto? Relativamente. Sale el 1/6, bueno, pues poner aquí 1/6. Hagámosle acá, a ver, ¿para qué? Hagamos de acá este límite. Ya le hago aquí, entonces igual límite. Cuando n va para más infinito, de esta cosa de aquí, n más 1, 2n más 1, sobre, ¿qué dice acá? 6n cuadrado. A ver, les explico. Puede salir un sexto ahí, ¿no es cierto? Es una constante, sale un sexto límite cuando n va para más infinito. Acá puedo hacer esto, fíjense, n más 1 sobre n, y acá repartir los límites sin problema, 2n más 1 sobre n. ¿Qué estoy haciendo? He sacado el 1/6 de aquí, porque es constante, puede salir, acá está. Y el límite de este por límite de este sobre, como es sobre n cuadrado, le reparto el n, un n para este y un n para este, no pasa nada, ¿no es cierto? Si ven n más 1 sobre n y 2n más 1 sobre n, que es el n cuadrado de acá. Bueno, hago eso, puede hacer como usted quiera, ¿no? Este límite, para que se le vea un poquito más, le podría poner así. Hay algunas maneras de hacer esto también, son bien fáciles. N sobre n es 1 más 1 sobre n, así por ejemplo. Por límite, cuando n tiende hacia más de infinito, acá hago lo mismo. 2n sobre n me da 2 más 1 sobre n. Es lo mismo, ¿no es cierto? Estoy repartiéndole este y este acá, así hay cómo hacer eso. Ya bueno, esto es fácil de ver, entonces esto es 1/6. Vamos a ver acá cuánto. Fíjense acá. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuánto es este límite? Este es una constante que da 1. Esto, o sea, cuando usted toma el límite, este 1 sobre n, o sea, si n se hace muy grande, este número 1 sobre n se hace muy pequeño, cada vez más y más pequeño, tiende hacia 0. Entonces acá este límite le daría 1 más 0, le da 1. Y acá con la misma lógica, esto tiende hacia 0, esto es 2 con una constante, entonces 2 más 0 me da 2. Por lo tanto, este límite sería 2/6, simplificando me da 1/3. Este es el límite que estamos buscando. O sea, en otras palabras, esta área de aquí, cuando usted le divide en n rectángulos y ese n le hace tender hacia más infinito, o sea, la mayor cantidad, cada vez más y más rectángulos, esta área se va acercando hacia 1/3. Esa es la idea. Es lo que dice acá, ¿no se ven? Bueno. Entonces, esta sería la respuesta del ejercicio, 1/3, ¿no? Cuando ven este libro, este rectángulo así de este color, significa que se acaba el ejercicio o se acaba la demostración. ¿Sí? Entonces, hasta aquí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Esta sería la respuesta entonces a este ejercicio. El límite de R sub n es efectivamente 1/3. Es lo que quería probar. ¿Sí? Ahora, también se puede hacer este mismo ejercicio con los L sub n, con los rectángulos más pequeños, digamos, con el área más pequeña, ¿se acuerda? Bueno, eso no se va a hacer, simplemente acá en el libro dice, puede demostrarse, puede hacerse también que las sumas de aproximación inferiores también tienden a 1/3. O sea, si usted hace con los L sub n, también le va a dar 1/3. Eso no se va a hacer, simplemente le comunica acá que también da 1/3. ¿Sí? Bueno, eso es lo importante. Sigamos. O sea, ambos límites van a coincidir siempre. Bueno, siempre que la función sea continua y cosas así, ¿no? Ya nos metamos en eso. Vamos a ver ahora. Entonces acá tiene algunos gráficos que nos permiten visualizar un poquito mejor lo que sucede, ¿no? Entonces esto es ya como un, digamos, como un resumen. Con base en lo que se ha visto antes, parece que conforme n crece, tanto L sub n como R sub n son cada vez mejores aproximaciones para el área de S. Por lo tanto, a ver, esto es importante. Vamos a definir el área de una curva como la que está trazando acá, como el límite de las sumas de las áreas de los rectángulos de aproximación.
O sea, en otras palabras, el área que estamos buscando aquí. ¿Sí ven? Esta área que estamos buscando aquí. Ya no le pongo esta cosa de aquí. Voy a borrar esto. ¿Sí ven? Esta área que estamos buscando es el límite de las R sub n cuando n tiende a ser más infinito y es igual al límite de las L sub n cuando n tiende a ser más infinito. Esa va a ser nuestra definición. O sea, ¿qué va a ser el área? Bueno, pues el límite ese que estamos encontrando ahora, ¿no? Entonces volvamos acá, volvamos acá. Es lo que nos está diciendo aquí. Fíjense. Entonces el área va a definir, acá está la palabra, definimos el área de esta región que les acabo de mostrar de esta manera. El límite de cualquiera de los dos va a dar el mismo. Suficiente tomar el 1, ¿no? Por ejemplo, el que tiene los rectángulos un poco más grandes que el área, digamos. ¿No? Ya, un tercio. Bueno, entonces vamos a ver gráficamente qué es lo que sucede, ¿no? Eso nada más dice. Fíjense la figura 8. ¿Qué pasa con 10? Habíamos visto con 4 y con 8. Acá con 10 tiene este aspecto. Con 30, fíjense, tiene este aspecto. Fíjense cómo va variando el R10, 0,385 va bajando. Esto es 0,3502. Con 50, fíjense, 0,3424 y así. Note que con 100, con 1000 ya es muy difícil graficar, ¿no? Pero se puede hacer los cálculos. Y lo mismo con los otros que tienen áreas inferiores. ¿No? Aquí con 10, acá con 30, con 50. Fíjense, se van aproximando estos dos al área real, digamos, ¿no? Mientras más rectángulos tome, mejor. Por eso se toma el límite cuando n va para más de infinito. Eso quiere decir que aumente el número de rectángulos lo que usted quiera. Ya, eso es lo que dice acá, ¿no? Ahora, a ver, aquí tenemos una pequeña dificultad, digamos, ¿no? Entre comillas. El área original era esta de aquí. Esta. ¿No es cierto? Esta. Ahora, pero esta tiene definida una ecuación y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el área es más general? O sea, si no hay la ecuación. Porque yo esta área saqué de esta ecuación, digamos, y igual a x cuadrado se puede graficar. Pero ¿qué pasa si no tenemos una ecuación para y igual a alguna cosa con x? Entonces ese es el caso general que se va a tratar aquí en esta parte, ¿no? Fíjense acá. Entonces dice, apliquemos la idea de los ejemplos unidos que acabamos de ver a la región más generales. Entonces, toma una región cualquiera, esta, y ya no le va a poner y igual a x cuadrado, sino y igual a f de x. ¿Sí? Alguna función y en términos de x, que le va a dar un gráfico. Pero la idea que se usa es la misma. Es lo fundamental. Va a ser el mismo procedimiento con lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Vamos leyendo un poco a ver lo que se necesite. Empecemos por subdividir S en n franjas. S1, S2, S3, etc. Note además que ya no empieza desde el 0. No empieza desde el 0, empieza desde un número A hasta un número B. Antes iba de 0 a 1, ¿se acuerdan? Ahora es desde A hasta B. No empieza en 0 necesariamente. ¿Ya? Bueno, lo que hace es trazar, ya, esta parte que voy a explicar, a ver, atención, puede ser que algunos detalles no se entiendan, pero la idea fundamental es que usamos el mismo procedimiento de antes. Esa es la idea fundamental, ¿ya? Hay algunos detalles que seguramente se pueden perder ahí. Mi explicación puede no ser lo suficientemente clara, pero bueno, no importa. Lo que importa es la idea general, ¿ya? No sé. No se preocupen mucho por eso, ¿ya? Entonces vamos leyendo lo que más se puede acá, ¿no? Entonces lo que hace es, tiene el gráfico y le traza regiones así, S1, S2, S3. A una región acá le va a llamar la región iésima, S sub i, si ven, S sub n. Entonces evidentemente, por ejemplo, la primera región, S sub n va a empezar con un A. A este A normalmente se le llama un X sub 0. ¿Ya? Y a este B normalmente también se llama el X sub n. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer acá, ¿no? A ver, le corrijo esto. Aquí una flechita más bien, ¿no? Este primer término va a ser el x sub 0. Por eso el siguiente, fíjense, es el x sub 1. En estos intervalos, ¿no? De aquí hasta acá, este se llama x sub 0, que es el A. X sub 1, x sub 2, aquí sería x sub 3. Así sucesivamente. Si tiene S sub 3, entonces el del extremo derecho de esta base va a ser x sub 3. Si tiene un S sub i, el extremo derecho va a ser un x sub i. El anterior va a ser x sub i menos 1, ¿sí le ven? Es importante entender estas notaciones. Normalmente cuando uno está estudiando y ve esto, le da pereza ver estas cosas de aquí. Y a veces salta uno. Y puede no ser muy, digamos, muy adecuado, digamos, ese tipo de actitudes porque se pierde la explicación. O sea, no es nada difícil tampoco. Sí, es un poco enredado, no voy a decir que no.
Cuando tienes S sub n, entonces este último término acá del extremo derecho es X sub n, y el anterior, fíjese lo que le pone, es X sub n menos 1, como subíndice, ¿no? Ya, entonces sigamos. Recuerde, la idea que vamos a usar es la misma. Las ideas, bueno, sigamos ahí. A ver, véale ahí entonces. Vamos viendo, sigamos las mismas ideas de antes. Como dije, el ancho del intervalo, dice, es B menos A, de modo que el ancho de cada una de las n franjas es B menos A sobre n. Tiene sentido, ¿no es cierto? A ver, fíjense acá, ¿cuál sería el ancho? ¿Cómo calculamos el ancho de estos? A ver, el ancho de cada base, pongámosle así. Fácil. Coge esta longitud de A acá, de A a B, de A hasta B, es B menos A, evidentemente, dividido para el número de regiones, que son n. Entonces quedaría igual B menos A sobre n. Todos son de anchos iguales por el momento, ¿no? ¿Sí? Entonces el ancho es B menos A sobre n, que es lo que nos está diciendo acá. ¿Sí? Y a este le va a llamar el delta X, o sea, cada una de estas regiones aquí le van a llamar delta X. Cada una de estas va a tener un ancho delta X, así le va a llamar. Delta X este también vale delta X, así se le conoce. ¿Qué va a ser en nuestro caso? B menos A sobre N, ¿ya? Estamos generalizando, ¿no? Bueno, sigamos. Acá es lo que tiene, ¿sí? Entonces está haciendo referencia siempre al dibujo que acabamos de ver. Estas franjas dividen el intervalo B en n subintervalos. X sub 0, X sub 1, X sub 1, X sub 2, X sub 2, X sub 3, etcétera, hasta el último, que es X sub n menos 1, X sub n. Se puede ver aquí. Aquí está. ¿Dónde estaba? Aquí. Fíjense. Este. ¿Qué pasó aquí? Espérese. A ver, si le ven, el primer subintervalo sería X sub 0, X sub 1 acá. Luego sería X sub 1, X sub 2. De X sub 2 a X sub 3, etcétera, etcétera. El último es X sub n menos 1 hasta X sub n, que estoy llamando aquí. Es lo que nos está diciendo aquí en el libro. ¿Sí ven? ¿Dónde el X sub 0 es el A que les dije? El X sub n es el B, el extremo derecho. Ahora, a ver, atención en esto, verá. Esto es muy importante también que se entienda. Dice, los puntos extremos de la derecha, a ver si se entiende bien, de los subintervalos son estos de aquí. A ver, fíjense en los subintervalos que son estos de aquí. De X sub 0 a X sub 1, el punto extremo a la derecha es X sub 1. Acá está. Y el X sub 1 le puede poner, a ver, volvamos a que le vean la gráfica. Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense. El X sub 1 es este A, ¿sí ven este A? Más esta distancia. Esta distancia acabamos de ver que es el delta X. Entonces sería X sub 1 igual A más delta X. X sub 2 va a ser X sub 1 más delta X. Y así sucesivamente, ¿no? A ver, veámosle. Acá está, verá. A ver, verá. Este ya le expliqué. X1 es A más delta X. El X sub 2, vuelvo a explicar para que se vea bien este X sub 2 de aquí. Viéndole en el gráfico, fíjense el X sub 2, que está aquí escrito, ¿no? O sea, mejor dicho, que aquí no está escrito. Es el X sub 2 aquí, pero le podemos ver. Este X sub 2 es X sub 1 más delta X, ¿no es cierto? Es X1 más esta distancia. Entonces, pongámosle aquí, verán, para que lo entiendan. X, a ver, el primero es de X sub 1, es A más delta X, eso ya está. Este de aquí. Observe de aquí. X sub 1 es este A más esta distancia, que es delta X. El X sub 2, que estaría aquí, que no lo he escrito en el libro, no importa, es X sub 1 más esta distancia. Entonces sería X sub 1, sería, no, es X2, perdón, aquí estoy mal, perdón. Aquí es X2, es X sub 1 más delta X. Ahora, observen esto es lo clave. Reemplazo el X sub 1, o sea, X sub 2 me va a quedar. X sub 1 es A más delta X, ¿sí ven? Más delta X, ¿sí ven? Porque este X sub 1 yo le estoy reemplazando por esto de aquí, aquí. No sé si le pueden ver ahí. Entonces me queda A más delta X más delta X. Es decir, el X sub 2, fíjense acá, es A más 2 delta X. Similarmente, el X sub 3, puede ver en el gráfico, va a ser A más 3 delta X. Puede verle aquí en el gráfico, fíjense. El X sub 3, véanle aquí. Es este A más 1 delta X, 2 delta X, 3 delta X. Y así sucesivamente. Yo puedo llegar a esta fórmula. X sub I. Fíjense que el 3 juega el papel del I aquí.
o el 2, como quiera, es siempre A más I delta X. ¿Sí ven? Esta es la fórmula que voy a usar posteriormente. ¿Por qué? Porque cuando tiene su índice 2, aquí es 2. Cuando tiene su índice 3, es 3 aquí. Cuando tiene su índice I, aquí es I. Entonces A constante, A más I delta X, que también no cambia. Ya, eso es lo que nos va a explicar en esta parte del ejercicio, de la teoría que está dando el libro, ¿no? Acá está. ¿Sí ven? Lo mismo que les acabo de decir. Entonces el x sub i que les acabé de decir tiene esta forma. Ahí le pongo bien esta x aquí. Ya, vamos a referirnos a esto después, posteriormente. Seguimos, bueno, ¿y qué ganamos con esto? Entonces, no se olvide que estamos generalizando la idea fundamental que vimos en los ejemplos anteriores, ¿ya? Entonces, lo mismo. Aproximamos ahora la y-ésima franja con un rectángulo de ancho delta x, ya sabes, esto mide delta x acá, y altura f de xy, que es el valor de f en el punto extremo de la derecha, lo mismo que hemos hecho antes. ¿Sí ven? Entonces coge acá este subintervalo y sube la altura de este rectángulo hasta aquí, ya, hasta aquí, y le lleva hasta acá. Lo mismo hacia aquí, fíjese que forma este rectángulo, algunos se quedan más pequeños que el gráfico, otros le pasan, no importa. La cuestión es que sigue lo mismo, aquí sub 3 les llega hasta la altura aquí, ¿no es cierto? Fíjese, y forma este rectángulo aquí, les sub 4 hasta aquí, y así los demás, fíjese. Ya, por ejemplo, esto se pasa, no importa, ¿no? O sea, XY viene acá, se pasa del gráfico, bueno, no importa. Acá, en cambio, fíjese, son más pequeños, eso no interesa. Algunas veces, como digo, están sobre el gráfico los rectángulos, a veces debajo, dependiendo de cómo va la función, ¿no? Ya, realmente no importa mucho. La cuestión es esta. Dice, entonces el área del y-ésimo rectángulo, desde aquí, fíjese, desde aquí, que es el y-ésimo, dice, sería base, que es delta X, si le ven aquí, esta base de aquí, sería de aquí para acá, es delta X base, por la altura que sería f de xy, que es lo que nos dice acá, altura por la base. Entonces ahora otra vez vamos a sumar el área de todos estos de acá, ¿sí? Entonces R sub n le vamos a llamar porque estamos con n rectángulos. Aquí le he puesto al revés, bueno, no importa. Aquí al revés en el sentido de que yo siempre le he puesto base por altura, aquí le pone altura por base. Bueno, no importa. Vamos a ver. Fíjense acá, vamos del área de este rectángulo de aquí. Sería, a ver, altura es esta. ¿Le ven? Todo esto es la altura. Eso es f de x1, está aquí. Por la base, delta x, está acá. Más, este de aquí, el segundo. Altura. Aquí es el x2, no le escribe acá en el libro, pero aquí es un x sub 2, pongámosle aquí. Aquí está el x sub 2, ¿sí le ven? ¿Ya? Altura de este segundo rectángulo es f de x sub 2, ¿sí le ven? Por esta anchura de acá, por la base, que es delta x, otra vez, ¿sí ven? Hasta el último. El último es f de b, b es x sub n, entonces sería f de x sub n, le ven aquí, por delta x. Recuerde que, para que se entienda bien acá, este de aquí es del x sub n, ¿ya? Por eso sale acá arriba f de x sub n. También podría poner f de b acá, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá ya tengo la expresión para la suma de estos rectángulos, que es esta de aquí arriba. ¿Sí ven? Ya. Entonces, bueno, acá hace la misma cosa que nos dijo antes. En la figura 12 se muestra esta aproximación. Aquí estaba con n en general. Acá toma algunos valores para cuando tiene 2, 4, 8 y 12. Fíjense, entonces toma esta figura y le hace con 4, con 2 rectángulos, con 4, con 8, con 12. Solo para que nos fijemos un poco del asunto, ¿no? Si ven, de nuevo acá algunos se salen del gráfico, otros quedan debajo, eso no importa, porque estamos tomando la altura como el valor de la función, el extremo derecho de cada uno de estos subintervalos, ¿sí? A eso no importa, como digo. Bueno, dice, note que esta aproximación parece mejorarse a medida que se incrementa la cantidad de franjas, igual que antes, es decir, cuando n tiende hacia infinito. Evidente, ¿no es cierto? El área que estamos buscando, haciendo este procedimiento, mejora mucho cuando va aumentando el número de rectángulos. Por consiguiente, dice, vamos a definir el área de la región S de la manera siguiente que está acá. Vamos a ver. Entonces, acá ya viene la definición formal de área. Fíjense, entonces aquí recién llegamos a la definición de área. Recién estamos en área, verá. Entonces, acá está. Entonces, con todo este lío que les acabo de explicar, el área A de la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua f
Es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Entonces, voy a poner A es el límite de las R sub n. Ya recuerde que R sub n son los rectángulos obtenidos con las alturas en los extremos derechos de sus bases, así sería, esa es la R sub n. Y el L sub n es con la altura obtenida en los extremos derechos, en extremos izquierdos, perdón, de sus bases. ¿Ya? Pero bueno, solo toman en principio este R sub n. ¿Le pone así? Aquí está clarito, ¿sí ven? O sea, este es el límite. Para allá el área va a ser este de aquí. Límite. Es lo que hemos hecho antes, básicamente. ¿Sí? Ya, después vemos más ejercicios, no se preocupen, aquí estamos en la parte teórica nada más, que siempre es bueno explicar un poco al menos, ¿no? Ahora dice, puede demostrarse que este límite, este de aquí que acabamos de ver, siempre existe porque supone que f es continuo. O sea, cuando f es continuo, este límite siempre existe. Ya es lo que va a decir. También es posible demostrar que se obtiene el mismo valor con los puntos extremos de la izquierda. O sea, no va a variar este valor de A si toma el límite ya no de n, sino el límite de L sub n, que son, ya les dije, cuando los rectángulos se obtienen mediante las alturas obtenidas en los puntos izquierdos de cada subintervalo de la base. Así sería. ¿Ya? ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Sí? Cambia un poquito, fíjese, porque no empieza en el x sub 1, empieza en el x sub 0 acá, porque es el punto izquierdo de cada subintervalo. Eso nada más. Y acá no llega al x sub n, sino al x sub n menos 1. Ya, pero es lo mismo. Ya, le sigue llamando área esto. Van a coincidir estos dos. Si ven que van a coincidir, es lo mismo, por eso le pone la misma A. Bueno, y ahora entonces aquí hace una generalización mayor todavía. Atienden esta parte. Esta parte es un poco más delicada, pero es la misma idea. ¿Y qué dice acá? Dice, de hecho, en lugar de usar los puntos extremos de la izquierda o los puntos de la derecha, podríamos tomar la altura, fíjese lo que dice acá, del décimo rectángulo, perdón, como el valor de f en cualquier número xy. Y le va a llamar así, verá, xy asterisco, en el décimo subintervalo que está acá. A estos números que les va a anotar de esta forma, x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco, les va a llamar puntos maestros. O sea, verá, ¿qué es lo que va a hacer? Volvamos a lo anterior para que se entienda bien. Fíjese acá. Observe que al hacer estos rectángulos, ¿sí? Estos rectángulos de aquí, estos de aquí, aquí veámosle, por ejemplo, aquí. Si ven, aquí tiene la gráfica. Entonces, ¿cómo hizo el rectángulo? Bueno, le dividió en los subintervalos de acá abajo y tomó el extremo derecho. Si ven, el extremo derecho de este subintervalo y hace la altura hasta la gráfica. ¿Sí ven? Lo mismo acá. La altura de este es hasta la gráfica. Lo mismo acá. La gráfica de este punto se sobreentiende, ¿no? Hasta acá. ¿Sí ven? Lo mismo acá. ¿Sí? Eso es lo que hizo en general. Pero lo que va a hacer ahora es no coger necesariamente este extremo derecho, sino que va a coger cualquier punto aquí, ni el extremo izquierdo tampoco. O sea, no coge ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, sino que dice, yo voy a hacer los rectángulos cogiendo la altura en cualquier punto que se me ocurra aquí. Por ejemplo, aquí le va a coger. Entonces, por ejemplo, le va a coger aquí y a este le va a llamar x1 asterisco. Cualquiera. Coge otro por acá, ¿sí? Y le va a llamar x2 asterisco. O sea, con esto está diciendo que coge cualquiera, no es ni el extremo derecho ni el extremo izquierdo. Y va a hacer este y va a construir otro rectángulo. No le voy a hacer para que no se confunda, pero aquí toma la altura a partir de este, le subiría hasta acá arriba, si le ven. Aquí se formaría otro rectángulo. Lo mismo acá, le sube hasta acá abajo en este caso, y otro rectángulo. Y así. Eso es lo que está haciendo en esta parte. A ver, ¿dónde estábamos? Se me fue más. Esto, aquí vean el gráfico. ¿Sí le ven? La misma cosa. Si ven que no le toma ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, fíjese acá no llega la altura solo hasta aquí, ni acá tampoco, o sea, se va más arriba. ¿Sí le ven? Toma un punto cualquiera, le llama x1 asterisco, dependiendo si es que aquí está x1, aquí x1 asterisco. Si ven, y este le sube hasta la altura aquí, hasta el gráfico y le traza la horizontal. Lo mismo acá. Acá sería el x2, por eso es el x2 asterisco, le sube hasta aquí, le traza la horizontal acá. Y lo mismo hace con los demás. Ya. Al sumar las áreas de esto se obtiene la expresión que está aquí. O sea, el área va a ser límite cuando me va para infinito de toda esta cosa. Delta X, eso no cambia. Si ven, delta X es la base, mide delta X. La altura, acá en este caso, ya va a ser F, pero del X1 asterisco. ¿Ven acá? Ya no va a ser F de X2 ni cosas así. Acá va a ser F de X2 asterisco, que es de este punto que le toma, que es la altura, ¿no? ¿Sí ven? Y así. Pero es la misma idea.
Profe, Bueno, pero esto es más general, ¿no? O sea, no solamente se toma en el punto extremo derecho, extremo izquierdo de los subintervalos, sino que se toma cualquiera. Es lo sorprendente, o sea, con cualquier punto funciona, ¿ya? Entonces, lo que hace aquí, fíjese, entonces, hace una expresión más general para el área de S, es esta. Que le ven es bien parecida a la anterior, ¿no? O sea, solamente que tiene los asteriscos, ¿no? En lugar de, si le ven que es bien parecida a esta, solo que ahora es con asteriscos, bueno, no pasa nada. Estos asteriscos, repito, el x1 asterisco, x2 asterisco, son puntos cualesquiera en el primer intervalo, en el segundo intervalo y cosas así. profe, una pregunta. Sí, dígame. A ver, entonces, x1 asterisco, eso es lo que delimita el rectángulo. O sea que la distancia sería a hasta x1 asterisco de la base. No, el rectángulo es todo esto. El rectángulo no cambia. O sea, el rectángulo, o sea, ¿cómo explico? O sea, el rectángulo sí cambia, pero estoy hablando mal. La base de este intervalo de aquí a acá no cambia. Lo que no hace es coger ni esta altura de aquí, ni esta altura de aquí. ¿Sí ven? No le está cogiendo. Lo que hace es coger un punto cualquiera. De aquí hasta acá, ¿sí? Cualquiera. Le pone este, si le ven este de aquí, le llama x1 asterisco, y ahí toma la altura. Eso nada más. Fíjese. Lo mismo acá. No le toma ni este para altura, fíjese que no le toma este para altura, no. Sería la altura hasta aquí, no es. Y no le toma la altura hasta acá tampoco, o sea, debería ser la altura hasta aquí, de este segundo rectángulo. Lo que hace es tomar un punto entre estos dos, cualquiera. No necesita tampoco estar en el medio. Acá parecería que está en el medio, pero no es necesario, ¿sí ven? X2 asterisco, le sube la altura hasta aquí y le traza el rectángulo. Y lo mismo hace por acá. Eso nada más, o sea, Ajá, ya entendí, sí. Ajá. ¿sí lo entendió? Entonces, o sea, es lo que hace. Ya, bueno, de todas maneras, esto no es tan importante para lo que viene porque simplemente estamos generalizando. Ya después vamos a ver qué es más fácil. Estoy tratando de que se entienda la idea del área acá, ¿no? O sea, que no importa qué punto coja usted, si le coge aquí la altura, o aquí la altura, o cualquier punto acá la altura, al final va a ser la misma área la que va a encontrar, tomando el límite. Es la idea fundamental. Ya, bueno, sigamos. Por ejemplo, esto de acá no hace falta que lo leamos. Yo creo que esto vamos a saltar para no confundirnos, no pasa nada. Sí, ¿y qué más le iba a decir? Esto no hace falta, saltémosle acá. Entonces, bueno, esta sería otra expresión, ¿ya? La cuestión es que estos límites, si la función es continua, siempre salen lo mismo. Si ven que le llama A, le llama A, le llama A. No es coincidencia que toma la misma letra. Lo que nos está diciendo es que el límite va a ser el mismo, ¿ya? Sigamos. Entonces, eso es lo que dice ahí. O sea, en últimas, la definición del área. A ver, volvamos para no confundirnos. La definición es esta. Basta con que tome el límite de los Rn, porque si hace el límite de los L, su n con los puntos a la izquierda o con cualquier punto le va a dar el mismo límite. Por eso dice así, es una expresión más general para el área de este de aquí. Da lo mismo. Nosotros, por el momento, podemos trabajar con este que es el más fácil. Los puntos derechos, las alturas. Eso nada más. Entonces, bueno, sigamos acá. Vamos ahí. Dice, a menudo, bueno, ya entonces acaba esa explicación y ahora lo que dice es que en lugar de poner esta expresión de aquí así, se puede poner con la notación sigma, que es esto. Es lo mismo, ¿no es cierto? Esta notación con esta letra griega sigma, ¿sí? Esta es la letra mayúscula sigma. Se puede explicar o escribir de esta manera. Esta es la notación que tenemos de los límites que acabamos de ver y entonces en lugar de escribir así, se puede escribir así. Simplemente pone la variación de igual a 1, fíjese, cuando igual a 1, sería f de x1 delta x, acá está. Como es sigma, es sumatoria, más, hace variar el 2, cuando y vale 2, f de x2 delta x está acá. Y así va subiendo hasta que el i vale n. Aquí le dice i vale n. Sería el último término, f de xn delta x, que está acá. O sea, es lo mismo escribir esto que esto. Es la notación sigma para sumatorias. ¿Qué es lo que acá está explicado? ¿Se le ven? Aquí está la explicación. ¿No? Puede revisarle ahí, ¿no? Esto también se ve en el análisis 1, me parece, la notación sigma para sumatorias. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice? Con esto, las expresiones para el área que se dan en las ecuaciones anteriores, 2, 3 y 4, pueden escribirse de esta manera. Entonces, lo único que dice acá es que, observe lo que dice acá. Esta área le puede poner como esto mismo, pero con la notación sigma, y le queda esto de aquí. ¿Qué es esto? Lo mismo con las anteriores. A ver, aquí me fui de más. Esta de acá. Esta de acá. También le puede poner con la notación sigma y nos daría
perdón, ya me fui mal aquí, nos daría esta. Fíjense. Y finalmente, esta cosa de aquí, también le puede poner con la notación sigma y nos daría esto de acá. ¿Se ven? Acá está. Solo hace variar el i. Fíjese que acá, por ejemplo, debe empezar desde el x sub 0, ¿no es cierto? Por eso le pone x sub i menos 1. Cuando i vale 1, sería f de 1 menos 1, empieza en el f de x sub 0, como habíamos visto en esta fórmula de aquí, ¿no? En esta. Fíjese. Ya. De todas maneras, como digo, estas tres maneras de calcular el área, porque son tres, si le ven que realmente son tres maneras, esta, con los rectángulos tomados como base en los extremos derechos de los subintervalos de cada base, sería esta fórmula, con los rectángulos tomados las alturas levantadas a partir de cada extremo izquierdo, ¿sí? Le da esto, y con los rectángulos tomados en cualquier parte de los subintervalos que le da esto. Entonces, cualquiera de las tres usted puede usar. Nosotros, por facilidad, vamos a usar, al principio al menos esta de aquí, en los derechos, esta. Por eso le pone así en recuadro acá. ¿Sí? Entonces, estas tres fórmulas se escriben también de estas tres maneras que están acá. Es lo mismo, no hay nada que hacer. ¿Ya? Bueno, entonces acá también dice, fíjese acá lo que hace, dice, también podríamos reescribir la fórmula 1 de esta manera. La fórmula 1 era esta de acá, ¿no? A ver, para que le vean, estamos, podemos ver la fórmula 1. ¿Cuál era? Era esta de acá, ¿verdad? Esta era, ¿no? Esta. Esta es la fórmula 1, esta. ¿Cómo le pone como sumatoria? Es lo que dice, fíjese. Le pone sumatoria de i al cuadrado desde que igual a 1 hasta n. Es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es otra manera de expresar. O sea, en lugar de expresarle de esta forma, también se puede escribir así. Esta sumatoria representa esto de acá. Ya, bueno, es lo que dice, ¿no? De todas maneras, no se haga lío. Si quiere, usa esta parte así, digamos, o esta parte así, como usted quiera. No hay mucha dificultad ahí. Bueno, entonces estamos en esta parte de aquí. Vamos a ver entonces más ejemplos para que se entienda un poco más esta cosa, ¿ya? O sea, a ver, recapitulando hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto una manera de calcular el área. ¿Cómo? De esas tres formas que acabo de indicar. Cualquiera de estas tres formas es la misma manera, digamos, porque da lo mismo, ¿sí ven? Ya, entonces, hemos visto también que el área es el límite de esas áreas, de esos rectángulos que se pueden formar, ¿no? Cuando n va para más infinito. Esa es la idea fundamental. Además, otra cosa más, este límite va a existir siempre, este, que da lo mismo, va a existir siempre que la función sea continua. Y esos detalles también ya veremos después. Ya. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí nada más? Como dije, algunos detalles puede ser que se pierda ahí, no importa. La idea fundamental es que el área que estamos buscando se obtiene a través de rectángulos de aproximación. Esa es la idea fundamental. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir hasta aquí. La diferencia entre la primera y la segunda ecuación. Sí, de estas dos. Sí. ¿Qué O sea, pasa? esas tres son la misma, ¿no? Son lo mismo. O sea, me da el resultado lo mismo. Da lo mismo. Me da la misma área. Sí. ¿Qué me pregunta usted? Y así que x sub i es diferente de x sub i menos 1. Y entonces, ¿cómo es Sí, que claro, claro. Sí, claro, ¿por qué? Porque si aquí empieza, si ve dónde empieza el índice de sumatoria aquí empieza en 1. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Si yo le desarrollo esto, sería límite, dice acá, cuando n tiende hacia más infinito. Yo siempre le pongo más infinito ahí cuando el libro pone infinito, nada más me importa, ¿no? Fíjese, si usted le desarrolla esto, esta sumatoria de la derecha, entonces hace así, ¿no es cierto? Cuando i empieza ahí. A ver, el subíndice de la sumatoria aquí es 1. Perdón, es i, no es y empieza en 1, entonces dice, a ver, f de x, cuando i vale 1, me quedaría f de x sub 1, ¿no es cierto? Fíjese, f de x sub 1. Que multiplica delta x. Como este no depende de i, le pone nomás el delta x. ¿Bien? Y sigue. Como es sigma, es sumatoria, entonces un más aquí. Más, necesariamente un más. Hace variar el subíndice, le aumenta 1. Ya no vale como antes igual a 1, ahora le aumenta 1, vale 2. Entonces sería f
de x sub 2 delta x. ¿Sí ven? F, aquí, F de x sub 2 delta x. ¿Sí ven? Y Ah, así ya. sucesivamente. Creo que Ya, ya entendí. Entonces, como es i menos 1, en el primer caso sería 1 menos 1 y 0, y después continuaría con eso, 1 y... Ah, no, ya, claro. bueno. Ya, Ya, ya ya. vamos a ver, acabémosle para acabar. Entonces, fíjese acá, ¿hasta dónde llega? Llega hasta cuando el i vale n. Eso le dice, cuando i hasta que valga n. O sea, el último va a ser f de x sub n delta x. F de x sub n. Entonces, lo que yo quiero que vea es que esto que acabo de obtener, es exactamente, esto que acabo de obtener, es lo mismo que estaba antes. A ver, veamos si. Es justo lo mismo que esto. ¿Sí ven? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya, ahora, ¿qué pasa si usted desarrolla este otro de acá abajo? Le queda límite, esto le copia el límite cuando n va para más de infinito, abre paréntesis. Entonces ahora dice, y va desde 1. Si ven acá, también sigue siendo desde 1. Pero aquí sería, como es i menos 1, sería f de 1 menos 1, empieza de f con f de x0. Ah, perdón, aquí. F de x0. Delta x, eso no cambia. Más. Sube 1 el valor de i. Ahora sería 2. F de 2 menos 1 sería f de x sub 1. Pues si le ven ahí. F de x sub 1. Delta x. Hasta el último. El último término es cuando i vale n, si le ven aquí. Aquí está, cuando i vale n. O sea, sería f de n x sub n menos 1 delta x. F de x sub n menos 1 delta x. Ahora, claro, alguien puede decir, pero claro, esta expresión es distinta de esta, ¿cierto? Claro que es distinta, pues. ¿Sí? Es distinta. Pero lo que importa es que tomando los límites, me da lo mismo. Esa es la idea fundamental. Acá también puede ser lo mismo, le va a dar una expresión distinta, pero al tomar el límite le da el mismo valor de A. Eso nada más. Entonces esta que obtuve aquí, si ven esta de aquí, es también la anterior que ya vimos, que es esta. ¿Dónde está? Esta de aquí. Esta. Es esta. Puede ver, esa acabamos de obtener. Y si hace la otra, va a obtener esta de acá. Vuelvo a insistir, con cualquiera de las tres puede hallar el área. Por más facilidad, vamos a hacer con esta normalmente. Nada más por eso. ¿Está claro alguna pregunta más de esta parte? Ya, entonces lo que hemos Yo, hecho es hallar ingeniero, esas, sí, esas fórmulas para el área. A ver, dígame. era sobre la ecuación. Cuando encuentro el área sin ecuación, o sea, cuando el área no tiene ecuación, da lo mismo, ¿no? Porque llego al mismo punto de límite. Sí. Incluso cuando hay ecuación también. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando hubo ecuación no hicimos este Entonces, análisis. Pero sí. el Cuando no hay primero que sí ecuación y nos dio cuando la hay ecuación. ecuación, y sin ecuación llegamos a lo mismo, A ver, al mismo repítame por límite. favor la pregunta. Repítame la pregunta. Ah, es que tenía la duda de, en la anterior, cuando nos demostró el área con esa ecuación, Y igual a x llegamos cuadrado al era, ¿no es cierto? límite que, ujú. Entonces, en el otro tenía una forma diferente el área, no empezaba desde cero. Claro. Entonces nos daría el mismo límite. Encontraríamos la misma fórmula para encontrar el límite. Aún así no Sí. tenga ecuación. Ah, sí, sí, así mismo es, sí. Sí, sí, así mismo es. O sea, ya Ya, vamos a ver gracias. ejemplos. De hecho, en ejemplos siempre va a haber las ecuaciones. Lo que pasa es que esta última parte es para generalizar la idea, para que sirva en cualquier situación. Incluso si es que no tiene usted la ecuación, puede, digamos, aplicar la misma idea. Esa es lo fundamental. Pero en general van a tener ecuaciones. O sea, encuentra el área bajo la región y igual x cubo más 3x cuadrado y cosas así. Sí, sí, no hay problema eso. La idea fundamental es que no importa por cuál de las tres haga, ¿sí? Le va a dar lo mismo. Esa es la idea fundamental. Nada más. ¿Sí? Vamos a ver entonces ejemplitos. Bueno, este ejemplo vamos a saltar, puedes revisarle este, es un ejemplo un poco más complicado, pero podemos saltar sin problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver otros ejemplos que son más útiles, digamos así, ¿ya? Antes de eso, ¿no? Antes de eso. Ya. Ya después vamos a hacer más ejercicios. Quiero ver un poco más de teoría, ¿ya? Para después hacer ejercicios. Porque esto que acabamos de ver al final, o sea, esto que acabamos de ver de las áreas, nos va a permitir definir las integrales. Y lo que nos interesa son las integrales realmente. Ya, entonces, vamos ahí. Entonces, verán, con todo esto que hemos visto del área, vamos a definir la integral definida, valga la redundancia. Ahí se ven que aquí dice
Definición de la integral definida. A veces este es como un trabalenguas. ¿Y por qué dice, okay, cuál es la integral definida? No le preste mucha atención a esta palabra integral definida. O sea, ya van a ver después de qué se trata, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. Definición de la integral definida. Ya. Ya, entonces vamos a pasar, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar de esta idea del área, ¿sí? Vamos a pasar a la idea de la integral. ¿Cómo se hace esto? A través de esta definición. Entonces ponga mucha atención, ya vamos a ver ejemplos, cualquier cosa que no se entiende al principio, después se va aclarando y bueno, pues me preguntan alguna cosa. Dice acá, verá, si f es una función continua, ya tiene que ser continua, porque cuando no es continua puede haber problemas con la integral. A veces no existe la integral si no es continua. Normalmente nosotros vamos a trabajar con funciones continuas. Definida, todos saben lo que es una función continua, ¿no es cierto? Se estudia en el análisis 1. Definida en un intervalo cerrado. Si ven que hay un intervalo cerrado aquí, por eso dice de x que varía entre a y b. O sea, esta función va a estar definida en este intervalo de a hasta b, cerrado. Tiene que ser cerrado. Dividimos el intervalo AB, que es el que acabo de decir, en n subintervalos de igual ancho. Esto ya hemos hecho también. Si ven cómo hacía el delta x, el ancho de los subintervalos, b menos a sobre n. O sea, el extremo derecho menos el extremo izquierdo le divide para n, en n subintervalos. Ahora dice, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, sea x0 el punto izquierdo, el punto extremo izquierdo, o sea, el a, ¿sí ven? Le llama x0. Y toma x1, x2 hasta xn. O sea, lo que hace es lo mismo que hemos hecho antes. O sea, acá va a tener una cosa así. Tiene acá un A, un B. Es lo que está haciendo. Acá una función, ¿sí? Una función f, lo que sea, un gráfico. Es lo que está haciendo, ¿sí? Y lo que va a hacer es, a esta A le va a llamar el x0, a esta B le llama el x sub n, y le divide en intervalos x sub 1 de igual longitud, ¿no? X sub 2, etcétera, y así. ¿Sí ven así? Es lo que hace. Lo mismo que hemos hecho antes, ¿sí? Lo mismo. Ahora, ¿qué dice? Verán, acá viene esto de los puntos muestra. Dice, sean x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco. ¿Se acuerdan que ya vimos, para explicarles, los puntos muestra? O sea, usted coge cualquier punto en estos subintervalos, ¿sí? De modo que x y asterisco se encuentren en el 10º subintervalo. O sea, lo que dice es esto. Coge aquí unos puntos que le va a llamar a este, le va a llamar, perdón, aquí va a llamar este x1 asterisco. Cualquiera. Acá le va a llamar otro x2 asterisco. Lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que yo dije coge cualquiera? Bueno, lo mismo. Y así hasta el último, ¿sí? Es lo que está diciendo acá. No importa mucho, ya no se preocupen mucho por eso. Ya después vamos a ver que se aclara más de esta cosa, que al principio está medio confuso acá, ¿no? No importa, vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? A ver, entonces coge esos puntos muestra, estos subintervalos, de modo que el x y asterisco se encuentren en el 10º intervalo. Eso es en el 10º subintervalo. Lo que dice es que el x1 asterisco va a estar en el x0, x1. El x2 asterisco va a estar desde el x1 hasta el x2. El x3 asterisco va a estar desde el x2 hasta el x3 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que importa. La integral, fíjense, dice ahí, definida de f desde a hasta b. Sí, porque estamos en este intervalo cerrado a b, ¿sí ven? Va a ser este símbolo. Si le ven este símbolo, ya voy a explicar de qué se trata. De a a b, f de x de x. Se va a leer esto como la integral de f de x. Este de x ya voy a explicar también, desde a hasta b. Esta se le va a conocer como integral definida. ¿Cuándo va a ser integral definida? Cuando tenga aquí números, acá y acá. Ya vamos a ver que después hay una integral indefinida que solo se pone así. Así, nada más. Ahí va a ser, cuando usted no tenga nada aquí ni acá, va a ser una integral indefinida. Por eso está, en cambio, que tiene estos numeritos acá en cada, aquí arriba y acá abajo. Si le ven, se le llama integral definida, nada más. ¿Y qué va a ser esta integral? Bueno, pues acá está. Va a ser el límite justo de lo que nosotros hemos estado viendo, pues, ¿se acuerdan? Si ven acá, le coge con el xy asterisco. Yo ya les dije que después de este xy asterisco se va a tomar como el punto de la derecha y cosas así. Pero en principio es esta definición. El límite de lo que ya hemos estado viendo. Eso nada más. Entonces esa va a ser la integral. ¿De acuerdo? Aquí una aclaración, verá. Nosotros, si usted se fija en los gráficos que hemos hecho, si ven acá, en los gráficos que hemos hecho, siempre han sido, por ejemplo, cogimos el y igual a x cuadrado, una cosa así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y le dividimos de acá
Después hubo una figura más general que era una cosa así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y aquí hizo las regiones. También podíamos haber hecho una cosa así, una función que vaya por acá abajo. Lo mismo, el mismo análisis. Entonces, lo que hace esta definición es generalizar esta definición de área, ¿sí? Para funciones que son a su vez, que quedan sobre el eje X y bajo el eje X, o sea, funciones más generales. Entonces, digamos, esa idea de área se generaliza a esta idea de integral, nada más, es lo que es. O sea, de aquí en adelante, esta es la idea de integral, estas cosas. Ya sabemos lo que son estas sumatorias, esta X y estrella y delta X, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la definición de integral definida. Dice siempre que este límite exista. A veces podría ser que no existe límite en algunas situaciones. Ya veremos. Y siempre que exista, dice, y dé el mismo valor para todas las posibles elecciones de los puntos muestra. Si existe este límite, decimos que f es integrable. O sea, cuando existe la integral, cuando existe este límite, se le llama integrable. ¿Ya? Después ya vamos a ver que no es necesario usar estos límites. Ya vamos a ver eso después. Pero por el momento sí tenemos que usar este valor. Bueno, como digo, ya se va a entender un poco más con los ejemplos. Esta parte saltemos, no nos interesa, voy a saltar esta parte. ¿Ya? Entonces vamos a aclarar un poco esa notación. Eso sí es muy importante que se entienda. Nota 1, Leibniz. ¿Sí saben quién fue Leibniz? Leibniz fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Hubo dos inventores, Newton, el famoso Newton, y Leibniz. ¿Ya? Este señor era inglés y este señor era alemán. Ambos simultáneamente como que inventaron el cálculo diferencial e integral, ambos. Por una diferencia de unos cuantos meses, alguna cosa así fue, ¿ya? Entonces los ingleses dicen que Newton inventó el cálculo y los alemanes dicen que Leibniz inventó el cálculo. Bueno, no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Pero la notación de Leibniz, acá está, es la que se mantiene hasta ahora. Esta es el símbolo de integral, esta de aquí, como una S alargada, ¿sí le ven? Lo que dice acá. Ya, entonces, a ver, mucho cuidado en esto, si hay que entender bien este símbolo antes de hacer nada. Cuando usted vea este símbolo, ¿sí ven? Es una sola cosa. O sea, no es que este está multiplicando a esto y esto está multiplicando a esto. No, no, no. Es una sola cosa. ¿Sí? Es un solo símbolo. Este de X por el momento tampoco le preste mucha atención. Simplemente es la costumbre que se tiene para determinar las integrales, para escribir integrales. Entonces, bueno, lo que sí, esta f de x acá adentro se llama el integrando. Estos a y b se llaman límites de integración, van a ser números generalmente. Ya, y este de x, como digo, no le prestemos mucha atención, pero siempre una integral definida tiene que aparecer el de x. Ya, otra cosa más. Esto, cuando usted pone así, integral de AB, f de x, puede cambiar la variable, o sea, esta AB tiene que mantener, porque no, la variable, o sea, digamos, lo que me da la variable es de este. Aquí me está diciendo la variable es de x, ¿sí ven? Para eso sirve este símbolo. La variable es de x, por eso es una f de x acá. Pero si usted, por ejemplo, le cambia y pone f de t acá, entonces acá la variable es lo mismo. O puede poner así, integral de AB, f de z, por ejemplo. Entonces a veces se usa otras variables, ¿no? No es necesario usar la x. Normalmente, generalmente se usa la x. Pero pues la t, la z. Y todo esto tiene el mismo significado. Si ven que la a y la b no han cambiado. Bueno, es lo mismo. Es lo que nos dice por acá también, ¿no? A ver, entonces lo que les seguía diciendo, a ver, veamos. Estos números se llaman los límites superiores, límite superior de integración, límite inferior. No confundir esta palabra límite con los límites que se toman, es otra cosa. Ya, véale aquí este número superior, acá un número inferior, no importa. De hecho, este AB va a ser los límites de este intervalo, ¿no? Si ven desde acá arriba, desde acá, es el AB. El extremo izquierdo del intervalo donde estemos trabajando y el extremo derecho. Eso así también puede verle, estos AB de acá abajo. ¿Qué más? Lo que les dije, por ahora, este símbolo de X dice, no tiene significado por sí mismo, ¿sí? La expresión esta, de lo que les dije, vista como un todo, es un símbolo único. Resalto esto es una sola cosa. O sea, no puede, por ejemplo, digamos aquí, supóngase que está aquí la integral de, me estoy inventando, de 1 a 2, digo acá, de 3 de x cuadrado de x sobre, no sé, integral de 5 a 6 de 4x cubo de x. Fijaránse, no puede, cuidado con hacer esto, no puede simplificar aquí este x cuadrado
con este x cubo y aquí me queda x. No, no puede hacer esas cosas, porque todo es una sola cosa. Ya, cuidado, ¿no? Aunque bueno, este error casi no sucede, pero de todas maneras les digo. Es lo que nos está diciendo acá, ¿ya? Ya, entonces, el procedimiento para calcular una integral se llama integración, que ya vamos a ver cómo se hace eso de allá. Esto es importante también, lo que les dije. La de x, esta de x que va a aparecer en estas integrales, si ven, siempre va a aparecer una de x o una de t, de z, lo que sea, indica simplemente que la variable independiente es x. O sea, esta nos da la variable. ¿Con qué variable estamos integrando? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, bueno, eso ya veremos también después. Y acá lo que les dije, la nota 2, la integral definida. Esta es un número que no depende de x. O sea, ya vamos a ver que cuando usted resuelve una integral le sale un número, porque es el valor de un límite al final, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, podría utilizarse cualquier letra en lugar de la x sin cambiar el valor de la integral. Lo que les dije. Fíjense acá. Y una nota 3 finalmente acá para terminar ya la clase. Estas sumatorias que aparecen en la definición de integral, si le ven aquí, estas, se les conoce como las sumas de Riemann. Riemann, o sea, a ver, aclaremos, verá. Newton y Leibniz inventan el cálculo diferencial integral, pero las integrales que usaban Newton y Leibniz eran más complicadas que estas incluso, ¿sí? Entonces, Riemann, de alguna manera, simplifica estas integrales y obtiene esta integral que acabamos de ver. La integral que nosotros estamos estudiando se les llama la integral de Riemann. Aquí está una pequeña biografía de este matemático famoso también. Estudió con Gauss, fíjese, fue alumno del famosísimo Gauss. ¿Ya? Entonces, bueno, la cuestión es que estas sumatorias se llaman sumas de Riemann y nuestra integral, la integral que estamos usando, la que vamos a estudiar, se llama la integral de Riemann. Ya, se llama en honor del matemático alemán Bernhard Riemann de 1826 y murió en 1826. Bueno, no es tan importante eso, pero no está de más saberlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar ahí para ya la próxima clase y hacer ejercicios sobre cálculo de integrales. O sea, ahorita ya, ¿cuánto me falta? Falta un minutito para las 2:30. Vamos a dejar ahí la materia. Sugiero darse una repasada para que la próxima clase se entienda un poco más los ejercicios que ya vamos a resolver de integrales y de áreas. Bueno, eso nos falta todavía, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bien, sí, gracias. Preguntas, bueno, entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente sesión, que es el miércoles con ustedes. Entonces, hasta la siguiente clase, que pasen bien todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. pasen Hasta bien. luego, Inge. Hasta luego, gracias.